esta ley vamos, luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Esto arranca más o menos así. El carnaval es una fiesta. Para mí yo veo que el carnaval es pueblo, es gente, es alegría. Es una de los ritos que lo podemos registrar en todas partes del mundo. La característica principal por ahí es esto de la alegría, la risa, la burla y bueno, el uso del espacio público también es una característica importante, ¿no? El carnaval es un fenómeno global. Es la fiesta popular más celebrada en el mundo. Se festeja todos los años antes de comenzar la Cuaresma cristiana. Su principal característica es la permisividad y el descontrol. La historia de esta fiesta se remonta a varios miles de años. En Babilonia, en el año 2000 a.C., se festejaba el inicio de la primavera en honor al dios Marduk. Allí los festejos duraban 5 días. Todas las jerarquías eran suspendidas y las autoridades babilónicas eran subvertidas, al punto de que los sirvientes llegaban a darles órdenes a sus amos, comían sus comidas y vestían sus ropas. Al terminar los festejos, los subalternos perdían sus libertades y eran castigados con la ejecución. De este modo, el verdadero monarca comenzaba un nuevo periodo de su reinado, limpio y reconciliado con los dioses. En la antigua Grecia se organizaban grandes festejos en honor a Dionisios, dios del vino. Alrededor del 500 a.C., a mediados de febrero, tenía lugar un particular desfile de carros que simulaban ser barcos. Tras ellos, había una procesión donde se bebía y bailaba lujuriosamente y en la que había acceso a todo tipo de placeres. Momo es el dios del carnaval, proviene de la mitología griega, hijo de Hipnos, dios del sueño, y de Nix, diosa de la noche. Personificaba la burla inteligente, el sarcasmo y la crítica jocosa. Su actitud rebelde le valió la expulsión del Olimpo tras burlarse de la creación de los otros dioses. Dionisios en Roma recibió el nombre de Baco. Sus famosas bacanales aún hoy son recordadas. El Imperio Romano celebraba también las Saturnales. Al finalizar el invierno se veneraba a Saturno, dios del sol. Se celebraba la finalización de la siembra de invierno y por unos días los esclavos podían dedicarse a la recreación. El lema de esta festividad era vivir y dejar vivir. Mientras duraban las Saturnales, el orden social quedaba suspendido. Durante los banquetes, el pueblo elegía al rey de los bufones, quien impartía órdenes de festejar y embriagarse. Cuando terminaba la fiesta, este falso rey era ejecutado. El carnaval refleja la sociedad de quien está a cargo de ese festejo comunitario, ese festejo popular también. Es eso, es como el momento cumbre del mensaje, de la crítica, con color estruendoso para poder captar cada rincón de las calles, de las esquinas, de las casas, que llegue a todos los lugares. En esto de la burla a las solemnidades o a lo instituido, otra característica de la fiesta del carnaval es esa, digamos, indiferenciación social, es decir, como una mezcla de esos espacios sociales que establece un determinado orden social que en el carnaval se invierten o se trastocan, y ahí el disfraz también es como una característica fundamental, porque es la posibilidad de, bueno, transformarnos, ¿no? El disfraz, la careta, que generan ese caos que es la fiesta del carnaval, donde se mueven las piezas del espacio y del orden social, ¿no? Al quedar igualados, al estar disfrazados además, en muchos casos no saber quién es el otro, es como que se canalizaría la culpa de esta distancia cultural, de esto que hemos establecido en la humanidad, de la diferencia económica y cultural, de distancias enormes, porque en ese lugar va a estar, como dice la canción, vuelve el rico a su riqueza o vuelve el pobre a su pobreza. En el carnaval están todos en el mismo lugar. Por eso es un ritual, porque todos participan, pero con las mismas condiciones. El carnaval como fiesta popular busca revertir el orden social,
ese orden de todos los días, aunque sea en algunas sociedades un día, en otras semanas, cambiarlo, lo estatuido de siempre, jugar en un momento en el como si viviéramos de otra manera, comunicándonos desde otro lugar, jugando, ebrios todo el día, tocando los tambores. Busca dar vuelta a la situación cotidiana que muchas veces te agrisenta el corazón, te afelpaza la neurona. La Edad Media es la etapa de los carnavales clásicos. Por empezar, es en esos tiempos que aparece la palabra carnaval. Para algunos deriva de carne levare, o sea, dejar la carne, puesto que es el momento anterior a entrar al tiempo de penitencia que supone la Cuaresma. Para otros, en cambio, carnaval vendría de carrus navais, es decir, carros navales, por las carrozas utilizadas en los festejos. Es sabido que durante la Edad Media la Iglesia Católica era la institución más influyente. En esos tiempos, el carnaval se vivía como un momento de liberación, en el cual la gente disfrutaba de manera que, en ocasiones, escandalizaba a las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, en el año 1264 se emite la bula Intransitatus, que permitía que las fiestas religiosas sean celebradas popularmente. Con esto, se legitimaban los festejos paganos y se les imprimía un carácter religioso. La Iglesia marca la agenda de los festejos. Los carnavales eran tan importantes que hasta el personal de la Iglesia se sumaba a ellos. En 1444, una circular de la Facultad de Teología de París indicaba: los festejos carnavalescos son necesarios para que lo ridículo, que es nuestra segunda naturaleza, pueda manifestarse libremente al menos una vez al año. El Renacimiento significó un florecimiento de carnavales vistosos, como el de Venecia y sus máscaras. En estos tiempos, además, se suman las figuras de Arlequín, Pierrot y Colombina a la simbología del carnaval. El carnaval llegó a Argentina de la mano de los conquistadores españoles allá por el año 1600. La fiesta se instala en Buenos Aires para luego extenderse al resto del país. Al igual que lo sucedido en Europa, el carnaval incorporó celebraciones preexistentes, generando una mixtura que le dio características propias. En 1895 se puede registrar ya el carnaval en Córdoba según los historiadores y según personas que han escrito sobre el carnaval, sobre la fiesta. Se puede considerar que surgió en San Vicente. Las personas iban de vacaciones del casco céntrico a San Vicente, donde tenían quintas. Y como los comerciantes de la zona querían que estirar un poquito más el periodo estival de vacaciones, de verano, empezaron a fomentar esto del carnaval, pues hacía que no volvieran a sus casas céntricas. En el barrio San Vicente de Córdoba, en el año 32, el interventor municipal en ese entonces, Belici, creo que es el apellido de este señor, que prohibió el carnaval el corso de San Vicente, ¿no? Que era un corso muy tradicional del barrio. El gobierno de esa época le corta la luz del Agustín Garzón para que no se hiciera el corso. Y el pueblo salió a la calle con vela, alumbrando con auto, y se hizo el corso de San Vicente. Y ahí donde viene se reprime la policía de la seccional. Y allí ocurre un hecho que un comisario toma a una persona y tiene un forcejeo con un cuchillo, con una arma. Entonces decide llevarlos a la comisaría y a ver cómo se resolvía el tema. Cuando se enteran que este señor había ido preso, se dirigen todos a la comisaría. Entonces hicieron su manifestación en la puerta de la seccional quinta, y ahí donde sale la famosa frase de la República de San Vicente, donde uno de los manifestantes grita: ¡viva la República de San Vicente! Viva la República de San Vicente, proclamarse autónomos en cierta forma por haber transgredido esa decisión oficial que les prohibía la fiesta que era tan importante y que es tan importante para la comunidad de ese barrio, ¿no? Allí surge algo muy interesante que tiene que ver con las políticas libertarias, porque ya el carnaval era una cuestión de defensa.
Ahí empiezan a entender el carnaval como una política o como lo que se llama hoy empoderamiento, como el sentido del ciudadano. No es el intendente que decide festejar el carnaval, es el pueblo que lo decide hacer. También hubo otros conatos, por ejemplo, en 1962 se genera la Segunda República de San Vicente. Para poder festejar el carnaval se crea una comisión. Y después hay otra república en el 64. Habían constituido una república en serio, es decir, había diputadas, senadoras, presidentes. Y en este caso deciden escribir una carta a la OEA y a las Naciones Unidas pidiendo que la calle Europa sea declarada Patrimonio Nacional y que además querían independizarse del poder del intendente. Esa misma idea libertaria viene de la fuerza que empieza a cobrar el carnaval, la identidad cultural que implica. No hubiera salido de otra forma si no tuviera una raigambre de tiempo y sea festejado por todos. Los festejos de carnaval siempre pusieron a las autoridades en posiciones un tanto incómodas. ¿Qué hacer frente a los festejos? ¿Controlarlos? ¿Prohibirlos? ¿Promocionarlos? En tiempos del virreinato, la llegada del carnaval era muy celebrada por esclavos y libertos. Ante esto, las autoridades veían la necesidad de reglamentar los festejos. En 1771, el gobernador de Buenos Aires, Juan José Bertis, prohibió los festejos en la vía pública con el fin de preservar la moral y el orden. Todo tipo de celebración debía hacerse en lugares cerrados. Con la Revolución de Mayo, el carnaval se volvió una fiesta muy difundida, en donde la gente se divertía y jugaba intensamente con el agua. Pocos se salvaban de ser empapados. El naciente país no esperó a mostrar sus idas y vueltas. Hacia 1821, Rivadavia reglamentó los bailes negros, que se trasladaron a ámbitos privados y cerrados. Se consideraba el carnaval como un lastre de la barbarie colonial. El gobierno de Juan Manuel de Rosas significó un claro ejemplo de estas idas y vueltas. En los primeros años de su mandato, los festejos crecieron. Alberdi y Sarmiento celebraban su llegada. El padre del aula escribiría que en carnaval toda la etiqueta y la seriedad desaparecían bajo los torrentes de agua, que ablandaban los corazones de las muchachas. El propio Rosas participó de un festejo en 1838, juramentando lealtad a sus fieles amigos de la comparsa de negros Congoaunga. No obstante, en 1844, Rosas decretaría: artículo primero, queda abolido y prohibido para siempre el carnaval. En 1854, con Rosas fuera del poder, esta prohibición quedaría sin efecto. El carnaval fue ganando terreno. A fines del siglo XIX y principios del XX, los corsos abundaban y alcanzaron su máxima popularidad. El 2 de febrero de 1951, el general Perón declaró el día martes de carnaval como no laborable. En 1955, el lunes de carnaval también fue decretado no laborable. En 1956, la dictadura que sacó a Perón del poder incorporó los feriados de carnaval al calendario. No obstante, duras restricciones recaerían sobre el festejo. Un edicto rezaba: serán penados con multa o arresto de 3 a 9 días las personas que recogen del suelo papel picado para jugar. En un clima enrarecido, en 1975 el gobierno de Córdoba promulga un edicto de carnaval reglamentando el juego con agua y exigiendo a los participantes del festejo a solicitar permiso de disfraz a la policía de la provincia. Con el golpe de Estado de 1976 se instauró la doctrina de seguridad nacional, que estableció que el enemigo a vencer era un enemigo ideológico, que tenía ideas contrarias al ser nacional. En este contexto, la fiesta del carnaval no tendría mucho lugar. En nombre de la mayor eficiencia y productividad, un decreto de junio de ese año eliminó los feriados de carnaval. Las restricciones al festejo proliferaron a lo largo y ancho del país. La época que sacan el feriado, que restringen el carnaval, los militares, corso acá en Córdoba no se pudo hacer más, no se hizo, se restringió, hubo tantos años sin corso acá. Se prohibió el carnaval y se persiguió a los murgueros porque no estaban pensando de la misma manera que la gente que estaba pensando y armando la estrategia y llevando a cabo la estructura de la dictadura hacia un único pensamiento que no era el de los murgueros. Digo, los milicos no estaban pensando en el arte como elemento transformador de una sociedad.
En época de dictadura, para un gobierno totalitario, no es menor que la gente se reúna en la calle y se exprese. Entonces fue fundamental prohibir para la dictadura este tipo de expresiones y de manifestaciones culturales, ¿no? Carnaval tiene que ver con la ideología de la libertad y el proceso no tiene que ver con la ideología de la libertad, tiene que ver con la ideología de la opresión. Por eso es un proceso de reorganización nacional, de reordenamiento según las políticas del Estado, que es la supresión de los derechos. El carnaval es un derecho del pueblo, por eso recién hablamos de un ritual, es decir, es un derecho de la gente, es un derecho adquirido tradicionalmente en la historia. Que no quede que por decreto se puede prohibir una práctica social. Ha habido, como en el caso este que explicamos de San Vicente, de la República de San Vicente, porque por más que el intendente prohíbe el carnaval se hizo lo mismo. Pero nunca va a ser lo mismo. Es decir, siempre van a ir cortando, mitigando o disminuyendo el incentivo que significa que existe un feriado, el incentivo que significa la oportunidad de esos días libres para festejar una fiesta, para tener la fiesta en paz. El Ejército Nacional, junto con las otras fuerzas hermanas, están en plena persecución militar. Los resultados son excelentes y se está en camino de lograr la victoria. Pero debe ganarse la paz. Y para ello debemos trabajar todos, civiles y militares. Como cuentan testimonios de murgueros y de agrupaciones vinculadas al carnaval, realmente hubo una, digamos, persecución a este tipo de manifestaciones y a la fiesta del carnaval, y significó una merma, digamos, en cuanto a los festejos. Si bien muchos festejos permanecieron y se siguieron haciendo, algunos corsos en algunos barrios. La época de la dictadura, tenemos, capaz que lo he vivido yo jovencito, y en esa época uno no se daba cuenta de lo que estábamos viviendo, pero veíamos cosas de que creíamos que era normal. Por lo menos de mi parte creía que era normal eso de que del toque de queda, de que no se podía andar con mascarita, no podíamos andar pintados, que no podíamos andar en la calle sin permiso de disfraz, porque había épocas que teníamos que nosotros sacar permiso, ir a las comisarías, los pintaban los dedos y venían los prontuarios para poder salir disfrazados. Pero lo mismo nosotros hacíamos nuestro propio corso, salíamos a los barrios. Por eso te digo, no ha habido corso en esa época, pero salíamos de barrio en barrio, llevando nuestra cultura a los barrios para que no se perdiera. Hoy en Córdoba debe haber más de 200 grupos que salen, pero en esa época eran contados. Lo han llevado presos muchas veces a los compañeros, comparceros, no solamente de nuestra comparsa, sino de muchas comparsas. Han sido llevados presos, maltratados, pero lo mismo salíamos. Y la rebeldía nuestra era seguir saliendo con toda la gente de todos los barrios. Y algo de eso se vio al volver la democracia. Y eso es lo que nosotros empezamos a mamar hace casi 11 años atrás, acá en Córdoba capital. Cuando acá la resistencia se nos hizo carne, como jovencitos que empezamos a empuñar mazos y tambores y a aprender y entender qué era la murga y cómo nos vibraba y nos ebullía la sangre cuando escuchábamos los silbatos y los tambores. Creo que la organización y los encuentros entre las murgas y murgueros y murgueras ha sido la herramienta, ¿no?, de justamente juntarnos, encontrarnos, organizarnos. Me parece que los talleres son un ejemplo de eso y, por un lado, en muchos casos son espacios de militancia donde los murgueros a través de eso participan en la conformación de espacios culturales en los barrios, en la generación de producciones culturales en los barrios. Los talleres de murga específicamente, es un espacio donde se construye ese ser murguero
el fundamento básico del encuentro uno a uno entre los murgueros, que tenemos ya un poco de años sobre el lomo, y los chiquilines. Esta cuestión de la transmisión oral, de la transmisión de haciendo y construyendo con el otro. Eso tiene el taller, que tiene en sí mismo la función de lo vivencial. El taller en sí mismo construye el día a día, y ahí la canción, y ahí la glosa, y ahí la pertenencia que va a llevar a ese niño, a esa niña, a ese joven, si le interesa al día de mañana, a sostener algunas palabras de las que decimos nosotros y las nuevas que propondrán ellos. Y aparte de eso, que nosotros estamos haciendo un buen trabajo socialmente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una contención de los chicos, de las chicas, de los chicos, de los padres inclusive, que se integran a los grupos nuestros. Es una contención que cada organizador de cada comparsa, batucada, murga, estamos trabajando culturalmente y socialmente. La murga es un género que nace en el carnaval, pero esto se ha expandido, digamos, y se manifiesta durante todo el año, porque ha ido adquiriendo, bueno, otro sentido en cuanto al por qué o para qué hacer murga, ¿no? Participar en manifestaciones, en luchas, en distintas luchas populares, en otros festejos que no son carnavales. Como espacio de resistencia yo conozco y formé parte de lo que es la revuelta murguera acá en Córdoba como organización, y también soy parte del Movimiento Nacional de Murgas. Y sé que hay un montón de otras organizaciones más cercanas a Buenos Aires, con las que estamos articulados todos. Lo que es el mismísimo encuentro de Suardi, Asamblea Nacional de los Murgueros y Murgueras, que toman como lineamiento la recuperación del feriado de carnaval. Pedir, reclamar y proponer al Estado y a los gobiernos que se restituyese en nuestro país el feriado, ¿no? ¿Y qué le parece, señor, si le volvemos a pedir al Estado de que nos otorgue un feriado, aunque sea para volvernos a encontrar y festejar, y que aparezcan los chicos tocando con los tambores y bailando demás? Ah, cuando colgábamos los banderines sobre la calle, estaba lindo. Me parece que se llega a la recuperación del feriado por esa presencia y por ese decir constante de las agrupaciones, que va dando lugar a distintos reconocimientos por parte de los gobiernos y del Estado. El feriado de carnaval se recupera por el pedido. El pedido, la junta, desde la juntada de firma a las notas en los medios masivos de comunicación, a las asambleas que se sostuvieron a nivel nacional. De todas maneras, una deuda también histórica, porque el carnaval también es una necesidad de la gente de suspender toda su actividad para festejar, divertirse, y para la gente ese significado es muy fuerte. Entonces, creo que por una cuestión de política del Estado era devolver una pata que estaba faltando, ¿no? Porque faltaba eso, y era sumamente necesaria para poder reconstruir la Argentina, porque un pueblo sin rituales no tiene cultura. Por lo menos yo de mi parte estoy contento porque volvieron dos días que los merecíamos, que eran nuestros, de nuestra cultura, y la gente joven ahora está tomando conciencia de lo que se trata el carnaval, de qué se trata esos 2 días feriados de ellos. Le tenemos que explicar que esos días a nosotros se los sacaron y ahora vuelve con la democracia. El Estado respondió a la junta de firma y a la movilización dándole el feriado, otorgándole el franco, digamos, el franco laboral en el feriado, y nada más. Y nada más, digamos, que es lo que se viene ahora. Es volver a pensar en cómo uno lo va a volver a resignificar y cómo nos vamos a reconocer como Estado, porque para mí también es eso, ¿no? Cómo nos reconocemos como Estado y cómo le pedimos a los representantes de ese Estado también recursos.
El sueño nuestro que siempre conversamos con compañeros de comparsa de tener nuestro propio corso. Nuestro propio corso que se puede abastecer solo, o sea, ya que el Estado no, a nosotros no lo puede abastecer, que tengamos nuestra casa propia, como quien dice, para poder trabajarlo. No que uno ande de acá para allá mendigando espacios públicos para poder hacer su expresión cultural. En la ciudad de Córdoba, la municipalidad pone la mayor cantidad de obstáculos para que se festeje el carnaval, que es casi otra forma de censura. Creo que con el tema de las restricciones, a lo mejor antes había restricciones de una forma y ahora hay otras restricciones de otra forma más legal, como quien dice. Tenés que tener un montón de requisitos y a lo mejor hay muchos barrios, hay mucha gente que no puede tenerlo eso. Entonces tenés que tener un montón de cosas para poder organizar. Y creo que acá hay unos puntos que acá el gobierno tiene que ponerse las pilas, el gobierno sea nacional, sea provincial o sea municipal, tiene que poner las pilas con esta clase de cultura que tenemos nosotros, ¿no? Y en ese sentido hay un reclamo que me parece que sigue pendiente, un desafío que es, que ese feriado sea realmente parte de una política cultural, ¿no? Una política cultural que tenga que ver con la expresión cultural en los barrios, con la posibilidad del acceso a la cultura. Digo, el decreto del feriado, si bien reconoce la importancia cultural de la fiesta del carnaval, hace más hincapié en la cuestión turística, ¿no? En la importancia turística que va a tener un feriado más en el calendario, por todo lo que significa económicamente la actividad turística en nuestro país. Y en ese sentido, el desafío es poder seguir laburando las murgas y los murgueros para que el feriado sea realmente la posibilidad de recuperar el carnaval en los barrios, la fiesta en la calle, la fiesta compartida con otros, la fiesta gratuita, ¿no? La fiesta organizada y hecha por sus mismos protagonistas. Para mí lo importante, lo que es el camino que hay que empezar, es cómo los vecinos verdaderamente se vuelven a reapropiar del feriado, arman el carnaval, cristalizan sus críticas, sus aciertos y sus certezas y sus alegrías en la fiesta de carnaval, en la canción y demás, y se moviliza por eso. Porque también, digamos, hemos pasado por muchos estados que han procurado en los vecinos un clientelismo y una chateza de la cola en la silla frente a todo. Pero eso en realidad no es la culpa de un gobierno. Esto es mucho más grande. Y contra eso, aunque parezca grande, me atrevo a decir que vamos contra eso. Pasarán las horas y los días y los años, y los desengaños pasarán en un camión. Pasarán inviernos bajo un viejo disfraz, pasarán las murgas y otras murgas vendrán. Y los días y los años, y los desengaños pasarán en un camión.